Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video explico cómo funciona un aire acondicionado, claves para entender su rendimiento en casa. Voy directo al punto, te voy a enseñar, desde la base física hasta los detalles prácticos del día a día, porque un aire acondicionado rinde más o menos en tu vivienda, cómo detectar problemas que reducen su eficiencia y qué decisiones te darán el mayor ahorro y confort. Quédate hasta el final porque al terminar sabrás exactamente cómo elegir, instalar, mantener y optimizar un aire acondicionado para que no haya sorpresas en la factura ni averías innecesarias. Empezaré por lo esencial. Cualquier aire acondicionado doméstico funciona gracias a un ciclo frigorífico que traslada calor desde el interior de la casa al exterior. Ese traslado no es magia, es termodinámica aplicada a un fluido refrigerante que cambia de estado y de presión para capturar calor en el evaporador y cederlo en el condensador. En la práctica esto sucede en 4 elementos principales: el compresor, que comprime el refrigerante a alta presión y temperatura; el condensador, donde el refrigerante cede calor al aire exterior y se condensa de gas a líquido; un dispositivo de expansión, que reduce la presión y la temperatura del refrigerante para convertirlo en una mezcla fría de líquido y vapor; y el evaporador, donde ese refrigerante frío absorbe calor del aire interior y se evapora. Comprender esta secuencia me permite interpretar muchos síntomas. Por ejemplo, si el compresor no arranca o arranca con dificultad, no habrá ciclo y la unidad no refrigerará; si el condensador está sucio o sin flujo de aire, el refrigerante no se condensará bien y la presión sube, lo que reduce capacidad y aumenta consumo; si la carga de refrigerante es incorrecta, la evaporación será incompleta y la unidad pierde eficiencia o provoca hielo en el evaporador. Más allá del ciclo, hay 2 factores conceptuales clave para el rendimiento: la transferencia de calor y el equilibrio entre carga térmica y capacidad instalada. La transferencia de calor depende de la superficie, la diferencia de temperatura y la circulación de aire, por eso los evaporadores y condensadores deben limpiarse y mantener buen flujo de aire. La carga térmica es la cantidad de calor que hay que extraer para mantener la temperatura deseada, y depende de aislación, orientación, tamaño de las ventanas, iluminación, electrodomésticos, ocupación y actividades. Un equipo sobredimensionado encenderá y apagará frecuentemente, generando mayor consumo y menor control de humedad; uno subdimensionado trabajará en continuo, sin alcanzar la consigna y con más desgaste. Por eso explicaré cómo estimar correctamente la potencia necesaria. Como regla rápida y simplificada puedes empezar con 100 a 140 vatios por metro cuadrado en climas templados y viviendas bien aisladas, o 150 a 200 vatios por metro cuadrado en zonas muy calurosas o con mala aislación. En términos de frigorías o BTU, un apartamento de 50 metros cuadrados suele necesitar entre 3.500 y 7.000 frigorías, aproximadamente 12.000 a 24.000 BTU. Pero estas cifras deben ajustarse a factores como altura del techo, orientación solar, número de ocupantes y equipos eléctricos. También explicaré las métricas que usan los fabricantes para medir eficiencia: COP, ER y CER. El COP, coeficiente de rendimiento, es la relación entre energía térmica transferida y energía eléctrica consumida, y en climatización suele estar entre 2 y 5 según condiciones y tecnología. Un COP de 3 significa que por cada 1 kilovatio eléctrico se entregan 3 kilovatios de refrigeración. El ER se expresa en BTU/H por vatio y se mide en condiciones estáticas. El CER es un índice estacional que promedia eficiencia durante variaciones térmicas. A mayor CER, menor consumo. Entender estos números me permite realizar estimaciones reales. Por ejemplo, una unidad de 12.000 BTU por hora con un ER de 10 consume 1.200 W en funcionamiento continuo. Si la utilizo 8 horas diarias durante un mes, el consumo será 1,2 kilovatios por 8 horas por 30 días es igual a 288 kilovatios hora. Si el precio de la electricidad es 15 céntimos por kilovatio hora, eso representaría aproximadamente 43 euros. Estas cuentas me permiten comparar equipos y calcular amortizaciones cuando considero reemplazar una unidad vieja por una más eficiente. Hablando de tecnologías, es crucial distinguir entre equipos de velocidad fija y de compresor inverter. Un compresor fijo trabaja encendiendo y apagando a velocidad constante, lo que provoca picos de consumo al arrancar y fluctuaciones térmicas. Un compresor inverter regula la velocidad según demanda, manteniendo la temperatura con menos variaciones, mayor eficiencia y menor ruido. En la práctica, un equipo inverter bien instalado puede reducir el consumo entre un 20% y un 40% en comparación con uno convencional, especialmente en situaciones de carga parcial, que son la norma en viviendas. Otro punto crítico es el tipo de refrigerante. Las generaciones más antiguas usaban R22,
con alto potencial de agotamiento de ozono y ahora prohibido para nuevas cargas en muchos países. Los equipos modernos emplean R410A o R32, con mejores propiedades termofísicas y presiones más altas, o refrigerantes de bajo GWP como algunos HFO y mezclas aprobadas. Esto importa porque la sustitución o recarga de refrigerante en equipos antiguos es más costosa y regulada, y apunta a una decisión de sustitución cuando la unidad tiene fugas y utiliza R22. La instalación influye directamente el rendimiento, la ubicación del evaporador, la longitud y aislamiento de las tuberías frigoríficas, la horizontalidad de la unidad exterior, el tamaño de conductos en sistemas con rejillas y la correcta puesta a tierra y sección de cableado. Longitudes excesivas de tubería aumentan pérdidas por caída de presión y afectan lubricación del compresor. Cambios bruscos de altura sin trampa de aceite pueden causar retorno de líquido al compresor, con riesgo de daños. Es habitual que instalaciones caseras tengan problemas por tuberías mal aisladas, curvas demasiado cerradas, o distancia excesiva entre unidades. Por eso explico cómo evaluar rápidamente si una instalación es adecuada. Revisar que la unidad exterior tenga 30 a 50 centímetros de separación libre alrededor para flujo de aire. Que la entrada de aire del evaporador no esté obstruida por cortinas o muebles, que la unidad interior esté a una altura que permita buena mezcla de aire y que la línea de condensados tenga caída y trampa para evitar malos olores o retorno de gases. La humedad es otra variable que mucha gente subestima. El acondicionador elimina calor sensible y latente. En un climas húmedos, mucha energía se destina a condensar vapor de agua, y una unidad mal dimensionada o con ciclos cortos no controlará adecuadamente la humedad, generando sensación de bochorno aunque la temperatura nominal parezca correcta. Un equipo más lento o con etapas de baja velocidad, o con control de ventilador en varios niveles, suele controlar mejor la humedad. También conviene combinar climatización con ventilación controlada para renovar aire sin cargar en exceso la unidad. El mantenimiento preventivo es una de las claves más rentables. Limpiar o cambiar filtros regularmente, aspirar o lavar las aletas del evaporador y el condensador, revisar estado del ventilador y sus cojinetes, comprobar el drenaje de condensados y la bandeja, y medir presiones y temperaturas para verificar la carga de refrigerante. Una limpieza simple de filtros cada mes en temporada de uso intenso puede mejorar la eficiencia notablemente. A su vez, la limpieza profesional anual de las aletas y la revisión de conexiones eléctricas evita fallas. Entre las comprobaciones que realizo con frecuencia están medir la diferencia de temperatura entre aire de retorno y aire de suministro, delta T. En muchos equipos domésticos una diferencia de 8 a 12 grados indica funcionamiento correcto en condiciones normales. Si delta T es menor, el equipo puede tener flujo de aire reducido, insuficiente refrigerante o intercambio térmico obstruido. Si delta T es excesivo, puede indicar flujo demasiado bajo o falta de carga con formación de hielo. La medición de subenfriamiento y sobrecalentamiento en el circuito frigorífico es la manera profesional de verificar carga de gas. Mido presión en alta y baja, convierto a temperatura saturación según tablas para el refrigerante usado y comparo con las lecturas reales. La diferencia me dice si hay exceso o falta de refrigerante y si el expansion device funciona. Para quienes no son técnicos, hay señales prácticas: si el compresor se calienta mucho, si hay ciclos frecuentes de encendido y apagado, si aparecen ruidos inusuales, si el consumo aumenta sin razón o si se forman escarcha o hielo en el evaporador. Todas esas son señales de intervención. Otro bloque de información que interesa es cómo diagnosticar fallas eléctricas comunes. Arranques fallidos pueden deberse a capacitores deteriorados, contactores pegados o problemas en el termostato. Ruidos de biela o golpes internos suelen indicar problemas serios en el compresor. Vibraciones indican anclaje inadecuado o patines desgastados. Siempre que se trabaja con la parte eléctrica hay que cortar la tensión y comprobar que no haya tensión residual. La manipulación de refrigerante requiere habilitación en muchos países por razones ambientales y de seguridad. En cuanto a decisiones prácticas que marcan la diferencia en rendimiento y factura, detallo varias que yo aplico y recomiendo. Primero, elegir el tamaño correcto sin sobreestimar la potencia pensando que más es mejor. Segundo, preferir inversión por velocidad variable cuando el uso sea prolongado y se busque ahorro real. Tercero, mejorar el aislamiento de la vivienda y el control solar, persianas, cortinas, vidrios de baja emisividad, porque por cada euro invertido en buen aislamiento el ahorro energético se paga rápido y reduce la necesidad del equipo. Cuarto, usar controles inteligentes o termostatos programables para evitar funcionamiento innecesario cuando no hay nadie en casa. Quinto, mantener la temperatura objetiva en torno a 24 a 26 grados en verano para un buen balance entre confort y consumo. Y combinar con ventiladores de techo que permiten aumentar el punto de consigna un par de grados sin pérdida de confort. También conviene hablar de cuándo reparar y cuándo reemplazar.
Si el equipo tiene más de 10 a 15 años, utiliza R22, necesita recargas periódicas por fugas, o su eficiencia es baja comparada con equipos nuevos, a menudo conviene cambiarlo, la inversión se recupera con menores consumos y evitar reparaciones frecuentes. Por otro lado, una reparación puntual en equipos modernos con buen historial puede ser rentable. La amortización depende de usos, en climas severos donde el equipo opera muchas horas, la renovación más eficiente se amortiza antes. Otro aspecto importante que suelo explicar es el impacto de la instalación eléctrica y la calidad del suministro. Un equipo dimensionado para una vivienda requiere cableado y protección compatibles, arranques repetidos y picos pueden deteriorar capacitores y motores. Además, un factor de potencia bajo o una tensión por debajo del nominal reducen eficiencia y dañan componentes. En diálogos con técnicos siempre verifico que los fusibles y disyuntores estén correctamente dimensionados y que exista protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Para reducir el ruido, tanto la unidad interior como la exterior deben colocarse sobre bases antivibración y con separación de muros. Las unidades inverter además suelen producir menos ruido por ausencia de arranques abruptos. Cuando la unidad es tipo split, la unidad interior debe colocarse en un punto donde el flujo de aire atraviese la zona ocupada sin crear corrientes directas sobre las personas, y la unidad exterior debe ubicarse en un sitio ventilado, estable y con protección frente a lluvia y acumulación de suciedad. Trataré también la cuestión de la condensación y la evacuación de aguas. El evaporador condensa humedad que debe evacuarse por tubería con caída. Si la bandeja está obstruida o la tubería mal instalada, puede haber fugas y proliferación de microorganismos que generan malos olores y riesgos para la salud. Limpiar la bandeja y usar tratamientos biocidas en intervalos razonables evita problemas. En climas fríos o cuando el equipo es reversible, bomba de calor, existe además el fenómeno de escarcha en el condensador exterior que obliga a ciclos de descongelamiento controlados. Estos ciclos consumen energía adicional y deben ser considerados en la evaluación estacional del rendimiento. Respecto a la optimización del consumo, hay medidas sencillas y de gran impacto: sellar fugas de aire en ventanas y puertas, mejorar aislamiento de paredes y techos, evitar cargas internas innecesarias, como lámparas incandescentes, orientación de persianas al sol, programar el equipo para que baje temperatura antes de la ocupación, y usar sensores o termostatos inteligentes que aprenden patrones y evitan funcionamiento cuando no es necesario. Un truco operativo que recomiendo es no poner la consigna más baja para enfriar antes, porque esto no acelera el proceso. El equipo va a trabajar a máxima capacidad independientemente, y eso significa mayor consumo. Es mejor bajar la consigna de forma gradual y combinar con circulación de aire para acelerar la sensación de frescura. Para quienes quieren profundizar en cálculos, explico cómo pasar de BTU a kW. Un kilovatio aproximadamente igual a 3412 BTU/H, por lo que una unidad de 12.000 BTU/H equivale a aproximadamente igual a 3,52 kW de refrigeración. Si conocemos el COP del equipo podemos estimar consumo eléctrico dividiendo la potencia de refrigeración por el COP. Por ejemplo, con COP igual a 3,52 kilovatios frigoríficos requieren aproximadamente igual a 1,17 kW eléctricos. Multiplicando por horas de uso obtendremos consumo real y coste. También acostumbro a mostrar cómo leer las etiquetas energéticas y porque no basta el número de estrellas, hay que mirar SEER, capacidad en kW, y condiciones de prueba. Finalmente, quiero dejarte una guía práctica de puntos a verificar cuando algo no anda. Primero, filtros y flujo de aire. Segundo, alimentación eléctrica y fusibles. Tercero, presencia de ruidos o vibraciones inusuales. Cuarto, evidencia de fugas o manchas de aceite en las conexiones. Quinto, escarcha en evaporador o condensador. Sexto, deltate entre entrada y salida de aire. Y séptimo, inspección de la bandeja de condensados. Si detectas problemas eléctricos o de refrigerante, recurre a un técnico certificado. Con todo lo anterior en la práctica tendrás una visión completa. Sabrás por qué un equipo enfría poco, porque consume más de lo esperado, como una mala instalación o un mantenimiento deficiente destruyen rendimiento, y qué intervenciones tienen mejor coste-beneficio para mejorar rendimiento en casa. Mi objetivo ha sido explicarlo todo de manera que no te quede ninguna duda y puedas, con esta información, tomar decisiones inteligentes, elegir el equipo que necesita tu casa, exigir una instalación correcta, mantenerlo adecuadamente y aplicar medidas de ahorro que son complementarias e igualmente potentes. Si aplicas las recomendaciones que te he dado, verás reducción en consumo, mejores condiciones de confort y menor frecuencia de averías. Conocer el ciclo frigorífico, interpretar las mediciones básicas y entender las variables que afectan la carga térmica es suficiente para que cualquier propietario deje de ser un receptor pasivo de facturas altas y comience a gestionar activamente la climatización de su hogar. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil.
Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.